El 18 de abril de 1955 muere a los 76 años uno de los científicos más populares del siglo XX. Este científico pues fue muy controversial en la cuestión desde su infancia hasta su aporte en la cuestión de la física y las matemáticas. Un científico alemán que lamentablemente en su lecho de muerte pronuncia unas palabras en alemán, pero la enfermera que lo estaba cuidando no entendía el alemán, dado que estaba en Estados Unidos, este paciente y esta enfermera. Estamos hablando de Albert Einstein. Y bueno, usted se preguntará, ¿qué tiene que ver este personaje del siglo XX tan enigmático en la cuestión de este razonamiento y pensamiento físico-matemático? Hay unas preguntas que nos vamos a hacer el día de hoy y yo lo invito a que se quede con nosotros porque justamente en su lecho de muerte Albert Einstein pronunció unas palabras en alemán. ¿Por qué en alemán si estaba internado en un hospital de Estados Unidos? ¿Por qué no habló con el inglés, sino habló en alemán? Y el día de hoy vamos a platicar un tema bien interesante que muy seguramente nos va a hacer reflexionar, y de eso se trata Investigaciones Forenses, de reflexionar y sobre todo entender un poquito la filosofía de la existencia, pero también de la mano va la muerte. Y yo le preguntaré estos cuestionamientos en este momento y que usted, si me ayuda, los podemos resolver poco a poco. Y también pregúnteselos porque es importante. En algún momento determinado todos vamos a partir a otro plano terrenal, otro plano existencial, llámelo lo que usted quiera, a trascender, a ir a otro lugar, a otro limbo, a lo que usted guste. Y aquí viene la pregunta muy importante. Esto vamos a romper el día de hoy, esta cuestión mental. Y vamos a preguntarnos, usted que me hace favor de sintonizarme, y yo también me lo pregunté y me lo he preguntado muchas veces, ¿en dónde me gustaría morir? Y esto es bien importante, porque hay personas, hay familiares que lamentablemente muchas veces no respetan la decisión del enfermo, del paciente en estado terminal. Y a veces el familiar no respeta la decisión del paciente por una simple y sencilla razón, porque tiene miedo de saber que su familiar, su ser querido amado, pues va a fallecer. Y en el momento que venga la agonía, este familiar dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Yo no quiero verlo morir aquí en mi casa, porque después él ya murió y lo llevo a sepultar, lo llevo a incinerar, pero, bueno, a cremar, perdón, pero, y luego yo me quedo aquí, en esta casa, y tengo miedo de estar recordando lo que eso también es importante, un duelo que se puede prolongar y puede ser un duelo patológico o un duelo finalmente complicado, un duelo complejo, un duelo que quede abierto. Pero también viene la otra parte, el derecho que tenemos, así como tenemos un derecho a vivir, tenemos un derecho a morir. Y en ese sentido, ¿en dónde usted le gustaría morir? Que es el día de hoy que vamos a platicar de algo bien interesante que ahorita se lo voy a comentar en este momento. Morir en un hospital es desgastante, tanto para el propio paciente que está, imaginemos en este momento, este paciente, imagínese usted que está enfermo y que lamentablemente, pues como todos los que en un momento vamos a enfermar, tenemos que ir a un hospital. Y aquí viene el siguiente argumento, que esto se lo invito a que lo hagamos. Todos nosotros hemos estado en un hospital por cuidar a algún paciente, algún enfermo, porque nosotros hemos estado también internados y afortunadamente hemos salido. Pero la experiencia como paciente, estar en un hospital no es agradable. Todos vamos a un hospital por necesidad. ¿Quiénes no? Pues los que decidimos ofrecer pues nuestra gran parte de nuestra vida para el cuidado del paciente y el entender la enfermedad, bueno, los médicos, enfermeras, todo el personal de salud, y que vamos al hospital, pero vamos por aprendizaje, vamos por gusto, porque es un centro educativo de reflexión, pero vamos sanos.
Y el paciente, a pesar de que nos conmueve, nos duele, afortunadamente en ese momento, el que está en un hospital por trabajo, por aprendizaje, tiene salud y aprende de estos enfermos. Ahora, pero los que hemos estado internados en un hospital, no me dejará mentir que, como dicen, aunque la jaula sea de oro, no es lo mismo, y es a lo que voy. Tan solo compartir en un cuarto con 4 camas, por ejemplo, si bien nos va 4 compañeros de hospital, en ese momento 4 enfermos, el pase de visita, que los pacientes, los familiares del paciente se tienen que salir, no pueden quedarse, que con todo respeto yo no lo veo muy agradable, en ese sentido de que, bueno, respeto la cuestión médica, que es necesario debatir cómo se hace, en ese momento sí lo puedo respetar, pero también es bien importante que el familiar al final reciba el informe. Siempre, nunca me ha parecido que el informe solamente se dé en una hora en especial, sino en ese momento después del pase de visita se puede dar el informe. No nos quita mucho tiempo. Yo es muy humildemente es lo que siempre he pensado como médico. Pero bueno, regresemos. Entonces imagínese usted estar en este cuarto, en estas habitaciones, el desgaste de nuestro familiar que tiene que irse a trabajar, se tiene que ir a la escuela, el gasto que es estar comiendo afuera, por lo menos una torta, no es lo mismo estar en la casa, pero sobre todo para el enfermo porque no es lo mismo estar en su cama, no es lo mismo estar en su propia habitación, que a la hora que quiere le pueden llegar los familiares. En un hospital no es así. En un hospital hay un horario. Solamente se puede quedar un familiar. Y la mayoría de las veces termina colapsándose este familiar, que le vamos a llamar el síndrome del cuidador primario. O lo que es el cuidador quemado. También es otro término. Entonces, todos estos son preguntas que nos tenemos que hacer el día de hoy. Y sobre todo porque justamente tenemos que tener conciencia de nuestra vida, de nuestra enfermedad y de nuestra muerte. Y aquí yo le invitaría a respetar la decisión de nuestro enfermo. Es decir, en dónde él quiere pasar sus últimos días. Por eso es muy importante que hablemos con sinceridad a nuestro ser querido. Muchas veces ellos lo saben. En la cuestión de la oncología pediátrica, esto es impactante, esto es terrible, pero la mayoría de los niños saben muy bien que va a fallecer y a veces ellos sienten culpa. Y está bien descrito por la tanatología clínica. Sienten culpa, incluso cuando hablan con un tanatólogo, el tanatólogo muchas veces sale, pues, en cierta manera quebrado porque dice, es que el niño sabe. Y el niño tiene culpa porque dice, es que yo sé que voy a morir, pero mis papás no lo entienden. Y yo me siento culpable porque mis papis no lo entienden, que yo voy a morir. Entonces, esto es impactante. Siempre hablar de la muerte es doloroso, es inevitable. ¿Qué más quisiéramos todos estar en este mundo? Pero venimos por cierto tiempo, somos prestados, yo así lo veo, en un cuerpo, en un envase, y ojalá y esto exista, pero pues que nuestra alma transmute, trascienda lo que usted guste. Pero sobre todo este libro que le voy a recomendar, si usted me lo permite, el día de hoy, La muerte y los moribundos, de Elizabeth Kubler-Ross. Este libro me dejó fascinadísimo porque entendí por primera vez, ni siquiera cuando era médico clínico lo entendí, 100% clínico cuando estuve en hospital, lo entendí hasta el día de hoy como médico forense. Siempre es importante respetar la decisión del familiar, respetar la decisión del enfermo, en dónde quiere morir. Este libro nos muestra con ejemplos que ella fue las máximas exponentes y pioneras sobre lo que es el duelo. Ella describe las 5 fases que usted muy bien conoce, por lo menos una o dos que hemos escuchado. Excelente, si usted conoce las 5, recuerde que no pueden, muchas veces pues llevan un orden, pero no siempre es así. Acuérdese que estamos con la fase de negación, que es la primerita. La fase de negación, después vendrá la fase de ira, después puede venir la fase de culpa, regateo, y al final la aceptación. Pero vuelvo a repetir, no siempre son el orden así. Pueden ir
pueden ir brincando. Obviamente la última sí es la de aceptación, esa es la última. Pero a lo que voy es esto, un término que yo le invito, que muchos de ustedes han escuchado, que es la famosa lucidez terminal. O en otro artículo que lo cita, fíjese, este término ha causado impacto en los médicos, que hay un artículo muy bueno que yo se lo invito a que usted, si le gusta la lectura, lo consulte. Es de la Revista de Medicina Interna de México, 2025 salió este artículo, no tiene mucho, tiene un año, y se lo cito si usted me lo permite. Es por el doctor Jacob García Regalado, la doctora Vania Rodríguez y el doctor José Escota. Estos médicos describen, con base en revisiones de varios artículos buscados también en toda la cuestión de la red médica del mundo, el famoso término de lucidez terminal, que en medicina tiene un nombre parecido, pero es sinónimo, que es bienestar premortem. Y usted se ha preguntado, oye, pero yo me acuerdo que la tía que estaba en cama, de repente nos reconoció a todos, porque ya tenía como que deterioro neurológico, estuvo comiendo una gelatina, se rió, nos abrazamos, se durmió y al día siguiente había fallecido. O podemos encontrar al abuelo, al tío, al papá de alguien que lamentablemente estuvo muy enfermo y decir, mi papá estuvo de repente muy somnoliento, casi ya no despertaba, y en una de esas abrió los ojos, me dijo, oye, te quiero mucho o te encargo esto, y estuvo conmigo, me abrazó, platicamos un poquito, se quedó dormido y como a las 2 horas falleció. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Bueno, el término, como le vuelvo a repetir, aquí en México es conocido como bienestar premortem en el área médica, pero en el área ya de la población en general le llamamos la famosa lucidez terminal. ¿Y qué es esto, si usted me lo permite? Desde siglos atrás se ha tratado el hombre de buscar esta explicación de qué sucede en los últimos minutos precisamente de existencia. Y aquí, si se acuerda, desbloqueamos o desmentimos el famoso mito del peso de los 21 gramos, que fue un estudio muy mal hecho y que, bueno, gracias a una película mexicana, pues se dio una mala información y todo el mundo pensaba que el alma hasta la fecha pues sigue pesando 21 gramos sin un sustento científico. Sin embargo, en la cuestión del bienestar premortem o lucidez terminal ha habido varios investigadores. El problema que no lo investigan más a fondo porque hay algunos autores que comentan lo siguiente y que dicen no tiene tanto peso investigarlo porque finalmente a los pocos minutos fallece la persona y es mejor que esas palabras se las diga al familiar en vez de yo estar ahí incomodando o haciendo algún estudio. Pero vamos por partes. Déjeme platicarle que justamente Michel Nahn, se lo voy a citar, que es un biólogo e investigador alemán, decía esta frase magnífica. Y esto es por este artículo de estos doctores que salió, vuelvo a repetir, en la Revista de Medicina Interna de México. Y Michel Nahn dice lo siguiente: la lucidez terminal es pues prácticamente es un regreso inesperado de la claridad mental y la memoria breve antes de la muerte. Fíjese lo importante. Entonces, si usted ha tenido algún familiar que falleció, pero que horas antes estuvo muy lúcido, aquí vienen unas probables explicaciones de qué es lo que sucedió. Déjeme decirle que en la época victoriana ya empezaba a haber algunos artículos pues ya con una seriedad científica, pero no tiene mucho. En el 2009 viene el reporte de 6 casos donde de manera tratan de dar una explicación de 6 casos de enfermos en estado terminal donde comenzaron a tener una mejoría inexplicable por un breve periodo de tiempo. Y aquí hay que aclararlo. La lucidez terminal no significa que el paciente, como lo dicen estos artículos, no significa que el paciente ya va a estar bien. No, es un momento breve. Si usted gusta y de manera filosófica lo podemos hacer de esta forma, es un periodo breve donde el paciente, el enfermo,
se despide de sus seres queridos. Pero aquí viene un poquito de la explicación médica. ¿Qué es esto de la lucidez terminal? Vamos a empezar a comentarles que justamente en el 2008 hay una revista de Reino Unido, que es la revista de medicina paliativa, comentan que justamente hubo un artículo donde hubo 10 trabajadores enfermos, y de estos trabajadores enfermos entrevistaron a sus cuidadores. Y déjenme decirle que de estos 10 pacientes enfermos en estado terminal, 7 pacientes de estar en inconsciencia o en una confusión mostraron lucidez horas antes de morir. Es una repentina explosión de energía y de fuerza para los pacientes que tienen y que utilizan muchas veces pues para hablar con el ser querido, y después de nueva cuenta pues viene este estado de agonía y fallecen. Ahora, ¿qué sucede aquí? Déjenme decirle que sí hay estudios, pero no son tantos. Incluso comentan que estos pacientes, a sus médicos, a sus enfermeras, a sus cuidadores, les han hecho cuestionarios, y de estos personal de la salud, de estos 32, en este estudio en especial, de estos 32 trabajadores de la salud, 32% mencionan que de sus pacientes hay un porcentaje como del 79 al 80% que han experimentado la lucidez terminal. Ahora, ¿cómo se explica esto? Y aquí viene la pregunta probablemente del $1,000,000. Usted muy seguramente dijo, oye, mi familiar, mi tío, mi abuelo, mi papá, mi abuelita, mi mamá, mi tía, que ya fallecieron, dependiendo la edad y las circunstancias, claramente lo explico, cada quien por diferentes edades, que les agradezco que me sintonicen, pues ha tenido un familiar fallecido. Por eso es que dije el ejemplo muy grande. Ahora, estos familiares que fallecieron, muy seguramente usted recuerda que dijo, oye, antes de fallecer, como 3 días o unas horas antes, mi familiar fallecido mencionó que había visto cómo entraba el otro familiar que ya había fallecido. Es decir, mi tío me dijo que su papá, que ya había fallecido su papá años atrás, pues llegó a visitarlo al hospital. Fíjese qué interesante, ¿eh? Entonces, estos enfermos en estado terminal mencionan que pueden ver a sus seres queridos que ya fallecieron. Mencionan que estos seres queridos que ya fallecieron llegan ahí a visitarlos, están platicando con ellos y después se retiran. E incluso uno cuando llega a visitarlos dicen, oye, mijo, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Tía, tío, abuelito, ¿qué pasó? Me vino a visitar tu tío, ejemplo, tu tío José. ¿Cuál José? No, pues el que falleció hace como 15 años. Tú estabas muy chiquito, pero me vino a visitar y me dijo que pronto nos vamos a ver. Y después coincide de que al día siguiente falleció. Esta cuestión de la lucidez terminal es muy interesante, y ahorita vamos para allá de algunas teorías del por qué se da médicamente. Incluso si usted tiene algún animalito y dice, es que mi perrito o mi gatito ya no se levantaba de los pies de la cama de donde estaba mi tío o mi papá que falleció, y ahí estaba hasta que falleció. El perrito sabía muy bien que ya no se iba a recuperar, y estuvo en sus últimas horas ya de agonía. Y sabía muy bien este animalito. ¿Qué cree? Déjeme decirle que en estas mismas revistas, pues resulta que hay un artículo muy bueno, se lo pongo en este momento, lo cito así, se llama, por si lo gusta usted buscar, Un día en la vida con el gato Oscar. En una revista médica en el 2007 salió, una revista médica seria del 2007, saca este artículo. Resulta que el gato Oscar era una mascota que estaba justamente en un asilo pues de personas ya adultas mayores. ¿Y qué cree? Cada vez que este gatito iba y se acostaba en la cama de este paciente ya un poquito malito, ya en estado terminal y que ya empezaba a tener agonía, el gatito llegaba y se quedaba ahí.
E incluso los médicos que pasaban visita decían, es que es impresionante cómo es la exactitud que tiene Oscar, que era el gato, de que nos está avisando que este paciente va a fallecer. ¿Por qué? Porque Oscar no se iba a sentar o a quedarse en la cama de los pacientes que todavía estaban aparentemente sanos o que estaban enfermos pero con una enfermedad controlada, no tan deteriorados. El gato solamente acudía con el paciente que estaba próximo a fallecer. Y este artículo cita que tenía una exactitud impresionante este gatito justamente, y que los médicos pues de manera ya muy no científica sino de manera ya como muy subjetivo, pero en este sentido vamos a ponerlo filosófico, pues de manera muy impresionante, hasta incluso para los médicos era gracioso de que el gato pues avisara que el paciente pues estaba a punto o ya próximo a fallecer. Impresionante. Y una revista médica del 2007 cita a este gato Oscar. Ahora, usted se va a preguntar, bueno, ¿por qué justamente por qué mi familiar puede ver a otros seres queridos que ya fallecieron? Pues déjeme decirle que hay una teoría sobre, que así se llama, que es la encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Qué es esto? Vamos a recordar, si usted me lo permite, hay enfermos, si usted recuerda algún familiar que estuvo en hospital, que ya estaba muy deteriorado, ya muy cansado, ya agotado de la misma enfermedad, y le tocaba a usted los pies y ya estaban muy fríos. Incluso son estos pacientitos que ya están tapados con un cobertor muchas veces. Y a pesar de que ese calor dicen, pero es que tiene frío. Bueno, ¿por qué? Porque recuerde que cuando hay una baja de oxigenación, porque el cuerpo ya empezó a entrar en una falla orgánica múltiple, ya los demás órganos empiezan a deteriorarse, lo primero que va a sufrir el cerebro es una baja de oxigenación. Baja de oxigenación. Y por lo tanto, ¿qué cree? Empieza un mecanismo compensatorio, que esto es la piel. La piel, recuerde que es el órgano más extenso de todo el cuerpo y es el órgano que regula la temperatura y que también es una barrera contra microorganismos externos. Por eso es bien importante que pacientes que se queman, pues si se da cuenta terminan teniendo hipotermia. Y usted va a decir, o sea, hipotermia es baja la temperatura del cuerpo. Y usted va a decir, pero si se quemaron con fuego, ¿cómo es que ahora se están muriendo de hipotermia? Pues sí, porque la piel regula la temperatura. Entonces, este tipo de pacientes tiene frío. ¿Y qué es lo que hace el cerebro precisamente con esta baja de oxigenación? Entran los órganos sacrificables, como ¿quiénes? La piel. La piel en este momento queda como en un estado de hibernación, solamente en lo más basal, lo más básico, soportando el poco oxígeno que le va a quitar el cerebro. Y va a dejar las funciones más básicas para que la piel esté sobreviviendo, y el resto del oxígeno se lo lleva el cerebro para estar compensando este deterioro de la perfusión del oxígeno. Pero ¿qué cree? Esto no siempre, no es continuo. Llega un momento en que los demás órganos empiezan a deteriorarse más y entonces empieza la baja de oxigenación. ¿Y qué cree? Al haber baja de oxigenación, los centros cerebrales que manejan la memoria, como es la amígdala, que también maneja emociones, como es el hipocampo, como es el tálamo, como son los ganglios basales, como es la corteza cerebral, cuando hay una disminución de la oxigenación, también hay una liberación o una sobreestimulación de las membranas de las neuronas, generalmente por una estructura, un elemento que se llama calcio. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay una hiperexcitación de las neuronas y déjeme comentarle que puede haber liberaciones de neurotransmisores. Ahorita platicamos de los neurotransmisores, pero fíjese, al haber esta déficit de oxígeno y esta estimulación de lo que es el hipocampo, ganglios basales y corteza cerebral, pueden venir recuerdos de los familiares ya fallecidos. Esta es una de las teorías que así está manejando la cuestión del por qué un enfermo
llega y dice, bueno, ¿qué crees? Llegó tu tío que ya falleció hace años y me vino a visitar. Sí, porque la baja de oxigenación está estimulando estas áreas de la memoria y del recuerdo. Esto es bien interesante. Y mire, ahora, ¿qué otra cosa sucede? Cuando hay una hiperexcitación de la membrana de la neurona por alteraciones, por ejemplo, la liberación de calcio, que es algo más complejo, pero hasta le voy a dejar para no generar de repente confusión, pues ¿qué cree? Hay liberación de neurotransmisores y esta es otra explicación del por qué el paciente, al tener esta liberación de neurotransmisores, pues nos va a generar que el paciente esté pues un poquito ya más lúcido, tal vez contento, recuerda a sus seres queridos y sobre todo no hay tanto dolor y permite en ese momento que se pueda despedir o decir algunas palabras a las personas que están en ese momento. Si usted recuerda a algún familiar, lo puede escribir con todo gusto, yo lo leo. Y ahí claramente pónganos usted, oye, sí me pasó con el tío Filemón, resulta que él estaba muy enfermo, de repente abrió los ojos, se rió con nosotros, bromeó, nos dio la bendición y después se quedó dormido. Eso muchas veces lo estamos viendo ahorita ya como el término de lucidez terminal y en la cuestión médica bienestar pues premortem. Ahora, ya para ir terminando esta pequeña cápsula, pues déjeme decirle que hay unas alteraciones también, enfermedades que pueden producir esto, como lo que es el delirio o el síndrome confusional agudo, es decir, puede ocasionar esta enfermedad que el paciente pueda ver a seres fallecidos. También la cuestión de la hiponatremia, es decir, alteraciones en este componente que es el sodio. Por ejemplo, en casos de deshidratación, el adulto mayor pierde este componente, baja el nivel, por se llama hiponatremia, y puede tener pues alteraciones en lo que es la memoria o un delirio. Ahora, ya para terminar, déjeme comentarle que hubo un estudio muy interesante. Fíjese, genial este estudio. En el 2009 resulta que hicieron este estudio porque había pacientes en un estado ya muy crítico, como por ejemplo terapia intensiva, y estos pacientes, estos médicos estaban decidiendo si ya les quitaban el soporte vital, es decir, la intubación, por ejemplo, el ventilador artificial. Y entonces dijeron, bueno, antes de proceder a retirarles ya el ventilador artificial, porque ya pues está muy mal el paciente y es cuestión de segundos, se les ocurrió pues hacer un mapeo cerebral por medio de pues desde tomografía hasta un electroencefalograma. Y resulta bien interesante que justamente cuando el paciente estaba a punto de morir y quitaban este soporte vital, resulta que el electroencefalograma registraba ondas como si el paciente estuviera alerta por unos segundos y después venía la muerte. ¿Qué cree? Pues resulta que ahí estaba un poquito de la explicación de la lucidez terminal a nivel de ondas cerebrales. Es decir, el paciente estaba ya con un deterioro neurológico, quitaban el soporte, venía el déficit de oxigenación porque quitaban el respirador y en ese momento cuando el cerebro ya estaba sin oxígeno, llegaba a registrar unas ondas muy similares a personas en estado de alerta, como si estuviera normal. En segundos volvía a decrecer. Y es una de las explicaciones de que cuando la persona está a punto de fallecer y viene la falta de oxigenación, inmediatamente se liberan. Por lo que le comentaba, una de estas es la liberación de calcio, que va a alterar las membranas de las neuronas y esto desencadena salida masiva de neurotransmisores y ocasiona pues prácticamente alguna estimulación en centros del recuerdo, también como en centros donde no hay dolor que va a registrar como dolor, pero en ese momento que se liberan neurotransmisores no hay dolor y entonces tenemos
un momento que no tiene el familiar, no tiene el paciente dolor, sí recuerda a sus seres queridos y le da un poco de tiempo de despedirse. En pocas palabras, esto se explica con la famosa lucidez terminal. Médicamente, yo le comento porque mucha gente de repente tenía dudas y siempre lo preguntan, oye, pero ¿qué pasa? Me habló y yo pensé que iba a estar bien y ya falleció, o sabes que sí, ya vino por él su papá porque lo vio cuando entró. Sí, médicamente así está explicado, pero se vale, es muy válido la teoría que usted guste. Aquí solamente le explicamos médicamente qué sucede en la lucidez terminal. Pero lo que sí yo le recomiendo ya para despedirnos, y ahorita le voy a dejar un video magnífico, es, como decía Hipócrates en aquel entonces, y lo cito de la siguiente forma: curar a veces, tratar con frecuencia, inconfortar siempre. El médico debe de confortar siempre. Muchísimas gracias, yo le agradezco, y antes de irnos, solamente varios consejos. Si usted me lo permite, entrar a su miocardio y a su corteza cerebral. Bien importante. Si en este momento usted me está escuchando con atención, yo se lo agradezco. Recuerde que solamente tenemos una muerte. ¿Por qué solamente morimos una vez? Porque vivimos todos los días y eso es una fortuna. Agradezca a usted que se puede llevar este cafecito en la mañana, depende de la hora en que usted me esté sintonizando, este chocolate caliente en la noche. Agradezca a usted que tiene una cama confortable, que es suya. Agradezca a usted que tiene un techo donde quedarse. Agradezca que este techo lo protege de la lluvia, del sol. Agradezca lo más simple, que puede respirar. Agradezca a quien usted quiera. No me voy a meter en religión. Agradezca a quien usted quiera, que puede saborear esa sopa que fue la preferida que tal vez su mami le hacía. Agradezca cuando todavía tenga aquel aroma de su ser querido, por ejemplo de su papá, de su mamá, y de repente ve alguna ropa que todavía tenía este perfume. Abrácelo y agradezca que tuvo momentos de alegría. Y sobre todo, un mensaje para usted y para mí también, es que en un momento determinado nosotros dejaremos de existir, de estar en este plano terrenal. Pero yo le digo lo siguiente, y no le cambie hasta que termine de ver este video que viene. Recuerde, asegúrese de que cuando llegue el final, los fuegos artificiales sean maravillosos. Lucidez terminal es lo que nos espera al final del camino. Esperemos que todos, en el momento que partamos, podamos tener esta magnífica película de lo que fue nuestra vida, y sobre todo que cuando partamos, cuando nos vayamos, se lleve usted una gran sonrisa por la vida y los fuegos artificiales que usted tuvo. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo. Estamos a punto de llegar a los 20,000. Le agradezco, y sobre todo hay que ser agradecidos, porque recuerde que hoy estamos, y como dijo Dante Alighieri, en el tiempo de la muerte, ni un minuto más, ni un minuto de menos. Hasta la próxima. Quédese a ver los fuegos artificiales. Hasta luego.